Cordial saludo, espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy. En esta ocasión les voy a presentar algunas herramientas sobre triángulos rectángulos. Vamos a estudiar las propiedades de algunos triángulos rectángulos y en la segunda parte vamos a ver la aplicación de estas propiedades con los dobleces que hicimos para construir los triángulos equiláteros a través de doblado de papel. Recuerden ustedes que estos módulos, que son estos mismos que están acá, sino que estos se obtuvieron con GeoGebra, estos dobleces se obtuvieron con doblado de papel, ¿sí? Entonces vamos a analizar y a ver la justificación de por qué se obtuvieron realmente triángulos equiláteros. Los espero que tengan muy buena disposición para que puedan utilizar la memoria visual, ¿sí? Para entender las propiedades, las recomendaciones que yo le estoy dando allá, y para que pueda comprender el por qué obtuvimos triángulos equiláteros. Así que mucha disposición y mucho ánimo. Las herramientas sobre triángulos, específicamente sobre triángulos que sean rectángulos, son las siguientes. La primera herramienta hace referencia a los ángulos de 30 grados en un triángulo rectángulo. Cuando usted tenga un triángulo que sea rectángulo como este que tiene un ángulo de 90 grados, pero además uno de los otros dos ángulos es de 30 grados, usted tiene algo aquí muy importante y es lo siguiente. Significa que el lado que está opuesto al ángulo, mire que está al frente al ángulo, ¿sí? Está al frente, mide la mitad de lo que mide la hipotenusa, que es la que estoy señalando aquí, la diagonal, ¿cierto? Entonces, eso es una propiedad muy importante que se aplica en la resolución de problemas. Entonces mire, vuelvo y repito, el lado, cuando el ángulo es de 30 grados el triángulo rectángulo, el lado opuesto mide la mitad de lo que mide la hipotenusa. Entonces vamos a ver esto en los ejercicios. Por ejemplo, situación 1, el mismo triángulo que tenemos anteriormente, pero nos están diciendo que el lado, ¿cierto?, opuesto, cateto o lado opuesto, mide 1000 metros. ¿Sí? Y nos preguntan por la diagonal. ¿Cuánto medirá esta diagonal? De acuerdo a lo que acabé de mencionar ahorita. Bueno, pues sencillo, ¿cierto? Si esto es la mitad de la hipotenusa, significa que esto mide 2000. Veamos la segunda situación. El mismo triángulo, pero nos están diciendo que la hipotenusa, ¿cierto?, que la diagonal mide 10.000 metros. Y nos preguntan que cuánto mide el cateto o el lado opuesto, ¿cierto? Pues la ley funciona igual, significa que el lado opuesto mide la mitad de lo que mide la hipotenusa, es decir que esto mide la mitad, ¿cierto? Es decir, 5000. Supongamos que a usted se le olvidó y tienen que utilizar aquí algo que se llama una memoria visual. Usted se le olvidó, usted sabe, ¿cierto?, que uno de los dos es la mitad de la hipotenusa para triángulos rectángulos con un ángulo de 30 grados. Pues miremos, cuando yo comparo, por ejemplo, este lado adyacente, ¿cierto?, o este lado del triángulo con respecto a la diagonal, ¿será que esto tan largo, ¿cierto?, es la mitad de esto? Yo no creo, ¿cierto? Porque si yo llego y lo pongo desde aquí y lo subo, ¿cierto?, vamos a subir este lado sobre la diagonal, vamos a compararlo, me va a llegar como hasta por aquí más o menos. No puede ser que este lado sea la mitad. Entonces uno intuitivamente ve que hay uno de los dos que sí es la mitad, ¿cierto? Viene siendo el más pequeño, el lado más pequeño sería la mitad de la hipotenusa, ¿ok? Eso hay que guardarlo en la memoria visual. Entonces la ley nos dice que lo que mencioné ahorita, ¿cierto? En todo triángulo rectángulo con un ángulo de 30 grados, el cateto opuesto, ¿cierto?, o el lado opuesto, mírelo acá está al frente, al ángulo de 30 grados, mide la mitad de la hipotenusa del triángulo. Pero usted ya lo va a hacer de una manera visual, ¿sí o no? Bueno, la segunda herramienta, para ángulos de 60 grados en un triángulo rectángulo. Entonces, cuando esto sucede, le voy a comentar aquí cuál es la herramienta, que es lo que usted debe ver visualmente. Aquí sucede algo muy parecido con el anterior, pero sucede es con el cateto adyacente. Para este tipo de triángulos con ángulos de 60 grados, el lado o cateto adyacente mide la mitad de lo que mide la hipotenusa.
Apliquemos la memoria visual. Usted sabe que es un triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 60 grados. Y usted recuerda que algo es la mitad de la hipotenusa, uno de los dos lados es la mitad de la hipotenusa. ¿Quién cree usted que es? ¿Este o este que aparece acá? Es decir, el cateto adyacente o el opuesto. Obviamente que esto jamás, ¿cierto? Va a ser la mitad de toda esta línea. Cuando yo mido con 1 metro, jamás va a ser la mitad de esta línea de acá, ¿cierto? Entonces esa es una una metodología para ir memorizando, ¿cierto? Cómo funciona la propiedad. Miremos dos situaciones. En la primera, el mismo triángulo, ángulo de 60 grados, ¿cierto? Triángulo rectángulo, y nos están diciendo que el cateto adyacente, es decir, el cateto que está tocando al ángulo, ¿sí? Mide 3000. ¿Cuánto medirá la hipotenusa o la diagonal? Pues es obvio, ¿cierto? ¿Será que esto mide el doble de esto? No, no puede ser, ¿cierto? Esto mide la mitad de la hipotenusa, por lo tanto el valor de la diagonal es más grande. Obviamente será que 6000 metros, ¿cierto? Bien, veamos la segunda situación. Apliquen la memoria visual, se lo recomiendo, que es más práctica para resolverlo. Entonces miren, la misma situación, pero aquí nos están dando el valor de la hipotenusa, ¿cierto? De la diagonal, que mide 10.000. Ahora le hacen la pregunta, ¿cuánto mide esto? Pues si a mí se me ha olvidado cuál es la ley, ¿cierto? Yo sé que en ángulos de 30 y de 60 grados, uno de los dos lados, uno de los dos catetos es la mitad de la hipotenusa. Ahora le hago la pregunta, ¿cuál de los dos creen que es la mitad? ¿Cierto? Pues obviamente aquí se ve, ¿cierto? Que esto es la mitad de esta diagonal, ¿cierto? Porque este lado, es decir, este cateto opuesto es muy grande para ser la mitad de la hipotenusa, ¿cierto? Por lo tanto, en este caso, ese lado o cateto adyacente medirá 5000, ¿ok? Bueno, memoria visual, recuerden. Entonces la ley lo que nos dice es lo mismo que la anterior, pero con el cateto, con el ángulo de 60 grados y con el cateto adyacente. En todo triángulo rectángulo con un ángulo de 60 grados, el cateto adyacente al ángulo de 60 grados mide la mitad de la hipotenusa del triángulo. Pero recuerde que usted lo va a hacer de manera visual, utilizando memoria visual. La tercera herramienta es que para los ángulos de 45 grados es relativamente muy sencilla la propiedad. ¿Por qué? Porque resulta que cuando el ángulo es de 45 grados, hay una propiedad muy bonita, y esta es una de las propiedades más importantes, porque, o generalmente la que uno más encuentra en los libros de trigonometría, ¿cierto? Y es que cuando esto sucede, el cateto adyacente, mire que está tocando el ángulo, mide lo mismo, ¿cierto?, que el cateto opuesto, o sea que los dos lados tienen la misma medida, ¿sí? Se utiliza mucho en situaciones, por ejemplo, cuando se hace la introducción a la trigonometría, porque resulta que aquí se coloca un edificio proyecta una sombra, ¿cierto? Aquí se coloca el edificio, por acá se coloca la sombra del edificio, y resulta que aquí marcan un ángulo de 45 grados y le están diciendo que cómo hace para medir la altura del edificio, ¿cierto? Pues sencillo, es una manera de medir un edificio de manera indirecta, porque resulta que cuando usted espera que la sombra sea de 45 grados, pues lo que mida desde aquí hasta acá, ¿cierto? Es decir, el cateto adyacente mide lo mismo que el cateto opuesto, es decir, que esta altura coincidiría con la altura del edificio y no tendrías que medir directamente el edificio, ¿ok? Bueno, aquí se van a presentar dos situaciones. La primera es el triángulo rectángulo con el ángulo de 45 grados y le dicen que este cateto opuesto mide 1000, ¿cierto? ¿Cuánto medirá el cateto adyacente? Más fácil que respirar, ¿cierto? Pues 1000. Y la segunda situación, ¿cierto? Difícil, ¿no? Le están preguntando lo mismo, ¿cierto? Que cuánto mide este cateto opuesto. Pues yo miro, ¿cierto? Triángulo, rectángulo, ángulo de 45 grados. Pues yo ya sé que los dos lados miden lo mismo. No me dice nada sobre la diagonal, mucho cuidado, ¿no? Me está hablando sobre los dos lados. Entonces estos dos lados miden lo mismo. Por lo tanto, la medida de ese lado será 600 metros. ¿Ok? Memoria visual. Para el ángulo de 45 grados, de 30 grados, ¿cierto? Uno de los dos lados es la mitad de la hipotenusa. Para el de 60 también, uno de los dos lados es la mitad de la hipotenusa. Y para el de 45 grados, los dos lados miden lo mismo, ¿ok? No voy a confundir los lados con la hipotenusa, ¿cierto? Esta es la diagonal o hipotenusa. Estos dos son los lados. Bueno. Entonces ahí nos dice, ¿cierto? En todo triángulo rectángulo, con un ángulo de 45 grados, el cateto opuesto es igual al cateto adyacente.
Listo. La cuarta propiedad o la cuarta herramienta que vamos a ver es la suma de los ángulos internos en cualquier triángulo. Supongamos que usted dibujó un triángulo cualquiera en papel, ¿cierto? O simplemente usted lo dibujó y resulta que usted marca esos ángulos de esta manera. Después los coge y los recorta, ¿sí? Y los empieza a acomodar. Mire, ahí coloqué el primer triángulo, el amarillito, ¿cierto? Después coloco el rojito o lila y después coloco el verdecito. Pues resulta que esta unión de estos tres ángulos me da como resultado 180 grados o medio giro, ¿sí? Eso sucede en todo triángulo. Una forma bonita de hacerlo es con papel. Usted dibuje en un papel un triángulo, córtele las esquinas, acomódelas de la manera como yo lo estoy acomodando acá en el dibujo, ¿cierto? Y se va a dar cuenta que le da exactamente medio giro, es decir, 180 grados, ¿sí? Entonces, en todo triángulo, ¿cierto? Cualquier triángulo, la suma de la medida de los ángulos internos da como resultado 180 grados. ¿Ok? Bueno, 4 herramientas básicas. Entonces miremos esta situación problema. Desde el borde de un acantilado de 50 metros de altura, Ángel observa cómo una embarcación realiza las tareas de pesca. Ahí aparece una situación, ¿cierto? Mire que esto aquí le están diciendo que aquí esto se está formando un triángulo, ¿cierto? Rectángulo. Entonces le dice que hay un ángulo de 60 grados. A ver, recuerde que en el ángulo de 30 y 60, uno de los dos lados es la mitad de la hipotenusa, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto será que mide? ¿Cuánto será la distancia que hay desde Ángel hasta la embarcación? Es decir, ¿cuánto medirá la hipotenusa? Pues de acuerdo a la situación, ¿cierto? Me están preguntando por eso y la respuesta es muy breve, ¿no? 100 metros. ¿Por qué? Porque resulta que en este triángulo, ¿cierto? En triángulo rectángulo con un ángulo de 60 grados, este lado, que visualmente hasta lo puedo ver aquí, ¿cierto? Es la mitad de lo que mide la hipotenusa, ¿sí? Bueno. Miremos esa situación, dice, observa el siguiente dibujo. Y le preguntan cuál es la altura del árbol, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la medida indirecta, pues, de la altura de ese árbol? Pues venimos a ver, ¿cierto? Un triángulo de 30 grados, triángulo rectángulo, fabuloso, ¿no? Entonces uno de los dos lados es la mitad de la hipotenusa, significa que uno de los dos mide 35, ¿cierto? ¿Cuál será? Pues se alcanza a observar, ¿sí o no? Que este de acá, es decir, el cateto opuesto, ¿cierto? Es la mitad de la hipotenusa, por lo tanto la altura del árbol será, ¿cierto? La mitad de la hipotenusa, 35. ¿Ok? Mire que son ejemplos muy sencillos, son herramientas muy fáciles de comprender, pero eso requiere un poquitico de trabajo en cuanto a que ustedes trabajen la memoria visual. Sí, la memoria es importante, también en matemáticas, y debemos aprender a desarrollarla. No es todo, pero sí debemos aprender a desarrollarla. Continuando con el estudio de los triángulos, espero que hayan comprendido muy bien las propiedades que acabamos de estudiar, porque esas propiedades son muy necesarias para poder entender ciertos dobleces que nosotros hacemos en las construcciones en papiroflexia modular. No se olvide que estamos estudiando las herramientas sobre triángulos rectángulos, y en este momentico les voy a dar la explicación de por qué se forman ángulos de 60 grados al doblar el papel. ¿Cuál papel? El del módulo triangular. Les voy a dar la explicación, pero era necesario realizar primero el estudio de las propiedades de los triángulos, las que vimos anteriormente, esas herramientas. Realmente lo importante cuando uno va a construir triángulos que sean equiláteros es que al hacer los dobleces usted obtenga ángulos de 60 grados, ¿sí? Esa es la parte más importante. Entonces en este momento voy a explicarles, vamos a retomar un poquitico el papel que teníamos en la otra clase, ¿cierto? Esa hojita, y vamos a dar la explicación de por qué se forman ángulos de 60 grados. Así que prestemos atención. ¿Listo? Voy. Recuerden ustedes que tomamos una hoja en forma rectangular, ¿cierto? Voy a dejar en la descripción el video donde hicimos estos dobleces. De todas maneras aquí lo voy a recordar, ¿vale? Tomábamos una hoja rectangular y doblábamos la hoja por el lado más largo, ¿sí? Estoy simplemente recordando lo que está en el video que le voy a dejar abajo en la descripción, ¿sí? Doblamos el lado más largo, bien dobladita, que coincidiera por este lado. Luego la abríamos y se formaba esta cicatriz que aparece aquí. Después de eso íbamos a
hacer una división de este ángulo, ¿cierto? Pisábamos por aquí bien en toda la esquina y este vértice de acá lo vamos a llevar sobre esta línea media, estirándolo, ¿no? Estirándolo un poquitico, lo estiramos hasta que coincidía aquí exactamente. Debe quedar exactamente, este vértice debe quedar exactamente sobre esta línea media, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que aquí debe quedar muy bien dividido el ángulo, ¿ok? Listo. Entonces lo que hacíamos era, cuando ya eso sucedía, que podíamos estirarlo aquí un poquito, ¿cierto? El papel, pisábamos con la uña por acá, por este lado. Listo. Ahora vamos a llevar este lado de acá, lo superponíamos sobre este lado de acá, teniendo en cuenta, pues, ¿cierto? Este pequeño segmento que tenemos aquí. Entonces venimos acá, ¿cierto? Y lo hacemos coincidir, queda exacto, perfecto. Aquí queda una pestañita que la introducíamos hacia adentro, ahí, ¿cierto? Muy bien. Y cuando lo volteábamos nos quedaba este triángulo que era equilátero. Este es un triángulo equilátero. ¿Qué significa que el triángulo es equilátero? Que todas sus medidas son congruentes, ¿cierto? La medida de sus lados son congruentes, que los ángulos que aparecen acá internos mide cada uno 60 grados, ¿sí? Debe medir 60 grados. Pero ¿cómo aseguramos realmente que esto mida 60 grados? Entonces vamos a hacer el análisis de estos dobleces. Abrimos la hojita y miramos el primer paso, ¿cierto? El segundo paso, perdón, que fue cuando llevábamos este pedazo de la hoja, ¿cierto? Este vértice, perdón, ¿cierto? Pisábamos aquí este vértice, lo llevábamos hasta la línea media. Entonces mire lo que vamos a hacer, voy a hacer aquí una construcción auxiliar para que puedan entender esta parte. Entonces, vamos a tomar esta escuadra y voy a formar un triángulo aquí, mire. Voy a formar este triángulo y voy a hacerle la línea hacia abajo. Voy a dibujar este cateto opuesto, ¿no? A este ángulo que aparece aquí, mire, el que estoy señalando aquí con el dedo, ¿cierto? Voy a dibujar este cateto opuesto. Entonces vengo acá, coloco mi escuadra, ¿cierto? Miro que esté bien el papel, bien, coloco aquí, miro que acá también tenga, ¿cierto? Coincida ese lado de la regla de la escuadra con el lado de la hoja, ahí quedó, me muevo un poquito, ahí, ¿cierto? Ahí quedó. Ahora voy a hacer la línea. Listo. Voy a pintarla con este colorcito para que se vea un poquito mejor, que resalte el triángulo que voy a utilizar, ¿vale? Lo tengo ahí, ahorita voy a marcar aquí. Recuerden que este es el triángulo, ese es el triángulo que yo necesito, ¿no? Bien, ahora voy a marcarlo por aquí con un colorcito. Este triángulo es importantísimo, ya les digo por qué. Recuerden ustedes la propiedad o la herramientica que teníamos allá, la herramientica número 1, ¿sí? Yo necesito saber cuánto me mide este ángulo de aquí. Es lo primero que voy a descubrir, ¿cierto? De este triangulito. Recuerde que la propiedad 1 dice que si el ángulo es de 30 grados, estoy haciendo una hipótesis, ¿no? Si el ángulo es de 30 grados, significa que este cateto opuesto es la mitad de la hipotenusa. Y resulta que cuando abrimos la hojita, ¿con qué sorpresa nos llevamos, no? Resulta que mire esto sí es la mitad de todo este lado de acá, ¿sí lo ven? Esta altura es la mitad de todo este lado, mire, de toda esta parte de la hoja. Entonces cuando yo hago esto, me coincide exactamente con la propiedad número 1, es decir, la herramientica número 1. Significa que esto que está acá es la mitad de la hipotenusa, por lo tanto yo puedo asegurar que aquí yo tengo un ángulo de 30 grados. ¿Listo? Ese es un ángulo de 30 grados, este que tengo aquí, este pedacito. ¿Ok? Bueno, ahora miremos bien. Cuando yo abro esta hoja, voy a abrirla por acá. Significa que como este ángulo de aquí mide 90 grados, toda esta esquina de esta hoja mide 90 grados. Y mire cuando yo hago esto, ¿cierto? ¿Qué está pasando? Aquí hay una división de un ángulo, ¿cierto? Si este ángulo es de 60, significa que cuando yo hago esto, estoy dividiendo este ángulo en 30 grados por aquí, ¿cierto? Y en 30 grados por acá, ¿sí?
Entonces miren ustedes, ahí se alcanza ya a ver perfectamente que este ángulo que estoy obteniendo acá es de 60 grados. ¿Sí? Este ángulo es de 60 grados. Cuando yo cierro la hojita, exactamente es el mismo ángulo, ¿no? Un ángulo de 60 grados, no importa, mire, todo este ángulo mide 60 grados, todo. 60 grados, listo. Si todo este mide 60 grados, todo este ángulo que estoy marcando ahí mide 60 grados, toda esta esquina, ¿cierto? Todo este ángulo que aparece acá, significa que este pedacito de aquí, solamente este pedacito de aquí que voy a marcar con un color azul, ¿cierto? Me está midiendo exactamente 30 grados, ¿sí? 30 grados. Bueno, voy a marcar aquí de naranja el ángulo de 60 grados. Yo ya sé que esa esquina me mide 60 grados, ¿cierto? Que este vértice me mide 60 grados, que era lo que yo necesitaba. Necesitaba asegurar. Este mide 60 grados y me voy a referir a este triángulo que aparece acá. Lo voy a pintar a este triángulo que aparece aquí, ¿sí? Este triángulo que aparece aquí tiene una bonita propiedad, es que si aquí mide 30 grados aquí, si aquí mide 30 grados, ¿cierto? Me estoy haciendo referencia a este, estoy mirando aquí, estoy marcando aquí con el lapicero. Si esto mide 30 grados, este aquí mide 90 grados, por obvias razones, ¿cierto? Es una esquina de la hoja, este mide 90. Recuerde que usted que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo me debe dar como resultado 180 grados. Eso quiere decir que si esto mide 90, ¿cierto? Usted le suma 30 más el ángulo que está acá, ¿cierto? Más este ángulo que aparece acá, debe darle como resultado 180 grados. Miremos a ver, tengo 90, le voy a sumar 30, ¿cierto? ¿Cuánto me falta aquí sumarle para que esto me dé exactamente 180 grados? Entonces 90 más 30 me da 120, ¿cierto? Me faltarían 60 grados, o sea, eso quiere decir que estos 60 grados es lo que mide este ángulo de acá, 60 grados, ¿cierto? Miren, cuando yo cierro esto, es exactamente lo que mide esto, 60 grados, ¿no? Es el mismo ángulo, vean, 60 grados, ¿ok? 60 grados, listo, ya casi termino, porque yo ya sé que esta abertura de aquí me mide, esta abertura de acá, este ángulo me mide 60 grados, ¿cierto? Acá me mide 60 grados, pero resulta que yo necesito saber cuánto mide el de acá abajo. Necesito saber cuánto me mide del lado derecho, es decir, este ángulo de acá. A ver, si esto mide 60 más 60, me da como resultado 120, ¿cierto? Esto me da como resultado 120. Pero yo necesito esta medida de acá. Eso quiere decir que este ángulo más este ángulo más este ángulo me tiene que dar 180. ¿Cuánto le falta aquí para llegar a 180? Exactamente, pues 60 grados. Esto quiere decir que estos 60 son los de acá, ¿sí? Es decir que ahí con esto estamos demostrando a través del doblado de papel que realmente eso es un triángulo equilátero, ¿sí? Mire que el ángulo mide 60, 60 y 60, ¿sí? Para poder que me dé como resultado 180 grados. Entonces, mire para qué sirven estas importantes propiedades que acabamos de ver, o herramienticas que yo les llamo, ¿cierto? Para poder resolver este problema y muchos problemas más. En este caso estamos demostrando que el doblez que realizamos a través de esta hojita de papel y con el cual obtuvimos los triángulos, ¿cierto? Si realmente corresponde con triángulos que son equiláteros, ¿ok? Bueno. Listo, muchas gracias.